Ideas de Policía Ninja, tu podcast de oposiciones a policía. Muy buenas, compi, bienvenido a un nuevo capítulo de Ideas de Policía Ninja. Soy Cristina Cabezas, manager de la academia, y hoy seguimos hablando sobre técnicas de estudio. Es el momento de hablar de los cuadros comparativos que te van a ayudar en muchas partes de tu temario, y para ello he invitado a David para que nos cuente un poquito. ¿Qué tal, David? Buenas, muy bien, con muchas ganas. Muchas gracias por pasarte. Bueno, para situar a quien esté un poco más perdido y haya aterrizado de repente en este vídeo, ¿qué es esto de los cuadros comparativos? ¿Por qué decimos que los cuadros comparativos son una técnica de estudio? Los cuadros comparativos muchas veces se les llaman se les mal llama esquemas, pero no son realmente esquemas. Un cuadro comparativo lo que hace es comparar dos puntos del temario que son muy fácil confundibles entre sí, ¿vale? Por ejemplo, funciones de la Policía Nacional, funciones de Guardia Civil, ¿vale? Las dos son funciones, hay muchas funciones que son similares, y lo que haces es que creas en una 4, por ejemplo, o en una 3, o en donde tú consideres, en un folio, pones todas esas funciones que son muy fáciles de confundir y las comparas directamente entre sí. Entonces será muy fácil recordar si esa función estaba a la derecha, estaba a la izquierda, si tenía una imagen a la izquierda, una imagen a la derecha. En fin, será mucho más fácil de comparar y de distanciar, ¿vale? Si simplemente lo tenemos en un texto como siempre, en un manual todo de arriba abajo, es muy fácil que confundirnos. Entonces lo que haces es sacar esos datos mucho más a la luz y hacerte un cuadro comparativo específicamente con esos datos que son muy fácilmente confundibles. Claro, sí, también es eso, es aprender un poco a ponerse en la piel de quien te va a hacer la pregunta, ¿no? Y decir, hostia, ¿con qué me puede jugar el tribunal a la hora de preguntarme sobre funciones? Pues, hostia, con los dos organismos que más se asemejan en cuanto a las funciones que realizan, por ejemplo. Totalmente. Por ejemplo, en otro cuadro comparativo sería el de faltas de extranjería, por ejemplo. Tienes faltas leves, faltas leves, graves y muy graves. Pues es que van a jugar con eso. Cuando te pongan, oye, ¿cuál de las siguientes faltas es grave? Pues ¿qué te van a poner? Pues una grave, una leve y una muy grave, o alguna combinación de esto. Entonces siempre te van a jugar con eso, no se van a inventar una falta. Entonces, como es muy fácil confundirlas entre sí, los cuadros comparativos funcionan increíble, porque es muy fácil la memoria visual, saber si estaba a la derecha, saber si estaba a la izquierda, saber si estaba en el centro, ¿vale? Sin embargo, si simplemente están así todas del tirón, es muy fácil que te confundas. Si hemos puesto ya dos ejemplos de partes del temario en las que se puede utilizar, ¿crees además que esta técnica se puede complementar con alguna otra? Me refiero, pues tenemos un cuadro comparativo de las faltas. ¿Crees que se puede aplicar alguna otra técnica para terminar de cerrar, digamos, el círculo y de que no se te mezcle ninguna de esas faltas? O sea, yo no entiendo las técnicas de manera aislada. O sea, yo nunca utilizaría una sola técnica para memorizarme un dato, ¿vale? Hay veces que dentro del contexto de una página que te estás memorizando y a lo mejor estás utilizando subrayado, pues luego le estás metiendo otra técnica, como estás metiendo historias, o estás metiendo imágenes, o estás metiendo un acrónimo, pero ya estás utilizando un subrayado. Entonces ya ha sido como complementando una técnica con otra, y al final, si la A no te vale, pues a lo mejor la técnica B te vale, si la B tampoco te vale, a lo mejor la técnica C te vale, pero siempre estás aplicando como varias reglas mnemotécnicas, ¿no? Para todos los datos de una cara, ¿no? De una página. En el caso de los cuadros comparativos, para mí es insuficiente simplemente que pongas el texto a la derecha. O sea, sí, he puesto el texto a la derecha. O sea, siempre lo complementaría sin ninguna duda con imágenes, por ejemplo. Coges la palabra clave de esa falta concreta, por ejemplo, o de esa función concreta, y le pones una imagen, la asocias con una imagen. Por ejemplo, yo qué sé, abuso de autoridad. Pues pones un policía con una porra pegando a otra persona. ¿Y eso dónde estaba? Estaba a la derecha, muy grave. Estaba en el centro, grave. Estaba a la izquierda, esa imagen, leve. ¿Vale? Si tiene condicionantes, obviamente lo complementas. Pero el situar la imagen dentro del cuadro comparativo en la derecha, en la izquierda o en el centro es infinitamente más sencillo que simplemente recordar a pelo cuál es la gravedad de esa falta. En las faltas de extranjería que las citabas antes, en Policía Ninja, además que doy yo esa clase, ese curso de la Ley Orgánica 4/2000, hice un pequeño experimento que era, teníamos las faltas leves, graves y muy graves. En lugar de utilizar la jerarquía habitual de subrayado, pusimos las leves en amarillo, las graves en naranja y las muy graves en rojo.
Además, también como para utilizar yo qué sé, la mente al final, como que el rojo, como lo asociamos siempre más a la gravedad, ¿no? Al fuego, como a lo más potente. Y el amarillo, pues es como más débil y, bueno, es un experimento y yo creo que también puede funcionar. El romper de vez en cuando las estructuras básicas de las técnicas de estudio, en este caso la jerarquía de subrayado, nos la cargamos, la rompemos por completo y para este cuadro comparativo en concreto, pues utilizamos otro mecanismo que también nos ayuda a identificar de manera rápida, aparte de hacer técnicas de la cadena o asociaciones con imágenes y demás, pues este pequeño experimento también lo ponemos en práctica en las clases para que a quien le pueda ayudar. Me gusta. Planto otra opción que se me acaba de ocurrir. Y si cogemos un ítem asociada precisamente a esto que has dicho, ¿no? A amarillo, naranja y rojo. Por ejemplo, en rojo se me ocurre la sangre como algo muy grave. Sí. Muy grave. Y coges la imagen que hemos dicho que está asociada a una falta que es muy grave y la asocias con sangre. Pues ya sabes que es muy grave. Porque sí, esta falta llevaba sangre, por tanto es muy grave. En el centro naranja, pues una propia naranja, podría ser una fruta, una naranja. Y en amarillo, ¿se te ocurre algo en amarillo? En amarillo, el árbitro que te saca tarjeta amarilla. Vale, bien, me gusta. Una amarilla, sigues jugando, es una falta leve. Vale, bien, me gusta. Pues por ejemplo, entonces simplemente coges O sea, hay mucha parte de creatividad en las técnicas de estudio. Esta no se me ocurrió a mí, yo también tuve que memorizar faltas en su momento. Se podría asociar así, la sangre, ¿no? Con ese color rojo, ese subrayado rojo, asocias a las palabras clave que tienes que memorizar en ese caso. Y una naranja para las que son graves, no muy graves porque no hay sangre, no es tanto, pero sí son naranjas. Y luego la falta que te saca una tarjeta amarilla que, oye, sigues jugando, no pasa nada, sigues aquí. Precisamente por esto que estamos haciendo ahora es por lo que decimos que las técnicas de estudio, cada uno tiene que aplicar la que a él como opositor le funcione. Porque, hostia, a lo mejor en una clase a ti te están dando un truquillo o una regla, pero a ti de repente se te ocurre otra mejor. Coño, pues aplica la que a ti se te ha ocurrido, porque lo que tú primero pienses, lo que tu mente primero piense, va a ser lo que mejor se te quede y lo que a la hora del examen escupas mejor. Totalmente. O sea, a ver, eso ya lo saben. Nosotros lo que intentamos es que los alumnos sepan, o sea, tengan todas las herramientas posibles para memorizar cada dato. Todas. Es decir, yo no quiero que utilicen las mismas reglas que tú, las mismas reglas que yo. No quiero que utilicen exactamente todo el temario igual que yo. Nosotros les decimos, oye, nosotros lo afrontaríamos así, pero coge el 80%, porque a lo mejor hay un 20% que no te vale. O que a ti se te ha ocurrido algo que es mucho mejor. A lo mejor a ti el amarillo con un árbitro no se te asocia con nada. Pero resulta que coges otra cosa, un subrayador amarillo, por coger algo, y a ti por una falta leve te vale. Entonces, o a los Simpson amarillos. O a los Simpson amarillos, por ejemplo. Entonces, a Homer Simpson, que lleva cometiendo faltas leves en la central, ya está, ahí tienes la falta leve. Pues que, bueno, que lo suyo es al final que el opositor tenga todas las herramientas posibles, todas las técnicas posibles. David, ¿qué técnica te gusta más? Todas, tío. Tú utiliza todas y luego hazte mucho ese ejercicio de reflexión, de decir, ¿cuál es la mejor para mí? Es decir, que a mí más me gusta. ¿Cuál es la mejor para este dato? Y cojo la que me han pillado, la que me han pasado en Policía Ninja y veo si me encaja. Me encaja, perfecto, lo utilizo. No me encaja. No me encaja nada o no me encaja una parte, porque a lo mejor hay parte de la técnica que me parece brutal, pero yo además lo voy a complementar con esta otra. Entonces, este ejercicio tienes un superpoder cuando empiezas a hacerlo bastante rápido. Total. Estamos hablando de muchas ventajas de los cuadros comparativos, pero ¿cuál dirías que es el peligro o el error de quien empieza a implementar esta técnica al que se puede enfrentar cuando se está empezando? ¿O algún detalle que tú digas, esto no me parece del todo útil para un cuadro comparativo? Cuidado con los cuadros comparativos inmensos, ¿vale? Porque hay gente que en un cuadro comparativo pretende meter 27 temas. Entonces, cuadros comparativos para mí son muy, muy concisos, bastante simples, a ser posible 2 o 3 columnas, no más, ¿vale? Porque ya cuando empiezas a meter 4 columnas, ya no recuerdas, estaba a la derecha, sí, pero estaba derecha, centro, derecha del todo, izquierda, centro, pero 2 o 3 columnas está bastante bien. Y luego mis recomendaciones que siempre se utilice como complemento, ¿vale? Es decir, no como complemento. Imagínate que en algún momento vas a hacer un cuadro comparativo bastante grande, ¿vale? Porque sí, porque tienes que hacerlo.
porque tienes una cantidad de datos inmensas en 2 partes del temario, las quieres cruzar y quieres hacer pues unos cruces de datos, quieres hacer un cuadro bastante grande. Tú estudias de tu temario y delante tienes el cuadro comparativo, ¿vale? Entonces estás estudiando una vez y miras el cuadro comparativo y reanalizas con aquel otro dato cruzado que estaba en otra parte del temario. Y luego cuando vuelvas a estudiar aquella otra parte del temario, vuelves a pasar por el dato cruzado, vuelves a pasar por el cuadro comparativo, vuelves a mirar y dices, mira, esto apareció allí. Entonces, estos cruces de datos lo que estás haciendo es 2 veces por vuelta. Por tanto, el cuadro comparativo siempre está como complemento, pero siempre estás utilizándolo. Les vas pasando varias veces por ello. Eso es en el caso de que el cuadro comparativo lo hagamos con 2 puntos muy diferentes del temario. Si está en un solo punto, es decir, por ejemplo, la típica comparativa de faltas, perfecto, ya está, hazlo ahí. Pero imagínate que faltas aparece 2 veces en tu temario y vas a hacer una comparativa de extranjería con una comparativa de faltas de otro tema. Esos son cuadros comparativos que aparecen 2 veces. Entonces ahí te montas tu cuadro comparativo, que es un poco más grande, y lo que haces es memorizarlo en extranjería, memorizarlo en el otro tema 2 veces. ¿Vale? Entonces, el principal error o peligro, para mí, el pretender hacerte un cuadro comparativo con el que puedas empapelar la mitad de la pared de tu habitación. Es algo gigantesco, inmenso. No, yo prefiero trabajar con unidades más pequeñitas, salvo que sea imprescindible. Yo añadiría para acabar, dentro del mismo cuadro comparativo, a veces en las faltas, una falta leve y una falta grave se parecen muchísimo y lo único que cambia es, digamos, un apellido o lo que va después de la coma. Entonces, yo creo que uno de los errores es memorizar palabras clave sin tener en cuenta esas coletillas que al final es lo que te van a preguntar, porque se van a fijar en lo diferente. Entonces, en los cuadros comparativos, sobre todo de faltas, prestar atención precisamente a qué cambia de una falta a otra, que muchas veces son muy similares, incluso entre las 3, pero más entre 2, leves graves o graves y muy graves. Fíjate siempre en lo que vaya al final de la frase, muchas veces, que es donde está la pregunta. Eso es, totalmente. Bueno, David, pues muchas gracias. Lo vamos a dejar por aquí. Esto es una pequeña píldora. En la clase de cuadros comparativos del curso de técnicas de estudio de Policía Ninja lo vemos mucho más ampliado. Así que para quien le interese aprender más y empezar a aplicar técnicas de estudio en su temario, que sepa que por ahí tenemos más formación. Estupendo, Gris. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego, chao.